Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar ahora las progresiones geométricas. Bien, pues antes de ver la definición de progresión geométrica, quiero que nos fijemos en este ejemplo que tenéis aquí en pantalla, en el que el primer término vale 3, el siguiente 9, 27, 81, 243, 729... Bueno, pues si nos fijamos, la regla de formación es que cada término se va obteniendo al multiplicar el anterior por 3. Es decir, 9 es 3 por 3, 27 es 9 por 3, 81, 27 por 3 y así sucesivamente. Bueno, pues esta es realmente la definición de progresión geométrica. Es una progresión en la que los términos se obtienen multiplicando por un número que se llama razón al término anterior. En este caso, la razón se representa por la letra R y es el número por el cual yo voy multiplicando. Por ejemplo, en el primer caso, la razón diríamos que vale 3. Fijaros que yo hago a su 1 por 3, es decir, 3 por 3 vale 9, que es a su 2. Estoy multiplicándolo para obtener el siguiente término, ¿de acuerdo? Y ese número se llama la razón. ¿Cómo puedo obtener yo la razón si sé los términos? Bueno, pues si yo para multiplicarlos, fijaros que yo sé que a 2 yo lo obtengo de multiplicar a 1 por la razón. Bueno, pues la razón se va a obtener al dividir dos términos que estén consecutivos. Es decir, yo si divido 9 entre 3 me va a dar 3 y así sucesivamente. 27 entre 9, 3, 81 entre 27, 3 y entonces esa es la manera en la que yo obtengo los diferentes términos. Esa manera es dividiendo dos términos que están consecutivos, ¿vale? Bien. Fijémonos ahora en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo veo que es 625, 125, 25, 5, 1, 0,2. Vale, parece que esta progresión, se van dividiendo cada uno de los términos entre 5. Es decir, cada término se obtiene de dividir 5 por el anterior. ¿Vale? El anterior por 5, mejor dicho. Entonces, 625 entre 5 es 125. 125 entre 5, 25, 25 entre 5, 5, 5 entre 5, 1, y 1 entre 5, 0,2, y así sucesivamente. Bueno, pues cuando se divide, también es una razón geométrica, porque tenéis que acordaros que la división es lo mismo que multiplicar por el inverso, ¿vale? Es decir, dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por 1 entre 5. ¿De acuerdo? Esa es la operación, la división es la operación inversa de la división. Por eso la razón, en este caso, si yo la calculo, voy a obtener que es 125 entre 625, esto es un quinto, que es lo mismo que 25 entre 125, o lo mismo que 5 entre 25, o lo mismo que 1 entre 5, y así sucesivamente. Entonces la razón es un quinto o 0,2. ¿Por qué digo esto? Digo porque las progresiones geométricas pueden ser crecientes, es decir, los términos cada vez son mayores, o pueden ser decrecientes, es decir, cuando los términos se van haciendo más pequeñitos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora lo que es el término general. El término general, acordaros que es esa expresión en la que a mí me permite conocer cualquier término, conociendo siempre la razón y otro término. ¿De acuerdo? Entonces, el término general, en el caso de las progresiones geométricas, tiene la siguiente forma. A su n es igual a su p por r elevado a n menos p. ¿Vale? Fijaros. La n representaría la posición de un término, la p la posición de otro término y la n menos p, bueno, pues la resta de esas posiciones. ¿Y cómo puedo obtener, vamos a pensar por un minuto, cómo puedo obtener yo esta razón? Y para eso voy a partir de que la razón era la división de dos términos consecutivos.
Entonces la razón es A2 entre A1. Visteis que se cumplía para los dos ejemplos. Bien, y por lo tanto A2 es A1 por la razón, como también lo sabéis, porque es multiplicando los términos por cada uno por el anterior. Bien, como la razón también es A3 entre A2, y por lo tanto A3 va a ser multiplicar A2 por la razón, porque es la definición, ¿vale? A3 es el A2 por la razón, y el A4 va a ser el A3 por la razón, es decir, cada uno por la razón del anterior. Bueno, yo simplemente, si ahora en vez de poner A2 pongo lo que vale, fijaros que A2 es A1 por R. Bueno, pues en vez de poner A2 en esta expresión, pongo A1 por R. Fijaros qué es lo que hice. ¿Qué me queda aquí? Que A1, por lo tanto, A3, perdón, es A1 por la razón al cuadrado. O lo que es lo mismo, A3 es igual a 1 por 3 menos 1. Fijaros que es esta fórmula que acabáis de ver aquí y esta son similares. Si yo lo generalizo, ¿vale? Obtengo esta expresión, que es la que estáis viendo por pantalla de término general. ¿Vale? Fijaros que esta guarda la misma relación. A sub n es igual a 1, en este caso, por r elevado a n menos 1. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplitos en los que nosotros tenemos que utilizar el término general. Como ya os dije con la progresión aritmética, a mí lo que se me puede pedir es, me dan un término y me dan la razón, que calcule otros términos. Que me den dos términos y que yo tenga que conocer otro y por lo tanto necesitar la razón. O en último caso, y este ya es más complicado, que a mí me den un término y que quiera conocer qué posición ocupa. ¿Vale? Bueno, pero todos estos tres ejemplos y estos tres casos se van a resolver siempre utilizando la expresión del término general. Entonces, el primer ejemplo me dice que indique los 4 primeros términos de una progresión geométrica en la que el primer término vale 5 y la razón es 2. Bueno, pues si yo sé que el primer término es 5 y como sé que la progresión es geométrica, es decir, los términos se van multiplicando por un número que se llama la razón, pues en este caso voy multiplicando el primer término por la razón. 5 por 2, 10. Y ahora el siguiente por la razón, es decir, 10 por 2, 20. El siguiente será 40 y el siguiente 80. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5. Al final ya me pasé. Vale, esto es utilizando la definición de progresión geométrica. Voy a utilizar la expresión del término general para que veáis cómo se aplica y pueda conocer pues, los diferentes términos. Imaginad que yo quiero conocer el término 4, que es este de aquí. Bueno, pues yo sé que A sub 4, es decir, el término que ocupa la posición cuarta, por eso la n vale 4, va a ser igual a sub p. A sub p es otro término con otra posición. El término que yo quiera. Obviamente no voy a coger un término que no conozca, voy a coger el primer término porque ya sé que vale 5. Entonces va a ser igual a sub 1 por la razón elevado a 4 menos 1. ¿Por qué 4? Porque la n valdría 4 y la p en este caso vale 1. Bien, pues si yo ahora sustituyo los datos que yo conozco, A sub 4 no lo sé, es lo que quiero conocer, A sub 1 vale 5, la razón vale 2 porque me la da y 4 menos 1 es 3. Bueno, pues si yo hago estas operaciones, 2 elevado a 3 es 8 por 5, 40, es el término cuarto, que como os fijáis, coincide. Bien, el tercer ejemplo. Me dice, indica el tercer término de una progresión geométrica en la que A6 es 1715 y A4 es 35. Bien, yo sé A4 y puedo saber A3 porque A3 tendría que hacerme la pregunta, ¿por qué número multiplico A4 para obtener, por qué número multipliqué A3 para obtener A4, es decir, 35? Bien, lo que me falta aquí es precisamente ese número por el que multiplico, es decir, la razón. Bien, pero yo puedo coger mi término general. También acordaros que la razón era la división de dos términos consecutivos. Es decir, si yo supiera A5, sabría
al dividir a 5 entre A4 cuál es la razón. Pero ¿qué pasa? En este caso tengo 1 por el medio, todavía no sé cuál es A6. Perdón, tengo A6, no A5. Todavía no sé cuánto vale A5. Entonces, como me dicen que es una progresión geométrica, sé que va a seguir la expresión del término general. Y por lo tanto, yo sé que A6 va a ser igual que a A4 por la razón elevado a 6 menos 4. Fijaros, yo aquí sustituí los valores que conozco, ¿vale? Al sustituir los valores que conozco, yo sé que 1715 va a ser igual a 35 por la razón elevado a 2. Esto es lo mismo que escribirlo así. 35 por la razón elevado a 2 es igual a 1715. Yo, como quiero conocer la razón, el 35 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 1715 entre 35, esto da 49. Entonces yo ahora sé que la razón al cuadrado vale 49 y por lo tanto la razón va a valer más menos la raíz de 49, es decir, más menos 7. La razón puede ser dos números, positivos o negativos, ¿de acuerdo? En este caso voy a probar con el más 7 y yo sé que A4 va a ser igual que A3 por R elevado a 4, menos 3. Es decir, 35 va a ser igual a A3, que no lo conozco, es lo que me piden, por 7 elevado a 1. Bien, como yo sé que A3 va a ser ahora 35 entre 7, es decir, 5. O si fuese menos 7, A4 sería igual a A3 por la razón y 4 menos 3. Es decir, 35 igual a A3, que no sé lo que vale, por menos 7 elevado a 1, por lo tanto A3 es 35 entre menos 7, es decir, menos 5. Vale, esto es porque la razón podría tener dos valores. La única diferencia en una progresión con signo positivo y otro negativo es que una se va a ir alternando los signos, en el caso de la negativa. En el caso de los positivos se van a ser todos números positivos. Bien, vamos a ver el último ejemplo, que es un poquito más complicado. Me dicen, hay un término a sub n, que yo no sé qué posición tiene, que vale 24. Y me piden que calcule esa posición. Bien, yo sé que a sub n es igual a A1 por R elevado a n menos 1. Es decir, cogí la expresión del término general y en vez de poner P, puse 1. Bien, yo si ahora sustituyo lo que conozco, va a ser 24 es igual a 3 por R elevado a n menos 1. Es decir, lo voy a poner así mejor, ¿vale? 3 por R elevado a n menos 1 es igual a 24. Lo voy a poner así porque sé que os liáis un poquito. Entonces, R elevado a n menos 1 va a ser igual a 24 entre 3, que es 8. Vale, ahora yo sé que R elevado a n menos un número vale 8. Si yo hago la descomposición factorial de 8, 8 entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1, yo sé que 8 es 2 elevado a 3. Entonces voy a obtener aquí, y la razón quedamos que valía 2, no la sustituí, se me pasó. Entonces 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a 3. Bien, en este caso, la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 2 para obtener 8? 3, ¿no? Bien, pues entonces en este caso n menos 1 tiene que valer 3, tienen que ser lo mismo, y por lo tanto n menos 1 es 3, y n va a ser 3 más 1, que es decir, 4. Es decir, el cuarto término de mi progresión geométrica valdrá
24. Vale, vamos a ver ahora la suma de n términos. Bien, como en la progresión geométrica yo puedo sumar diferentes términos, no los voy a calcular todos uno a uno. Y para eso se hace utilizando esta expresión. La suma de n términos es igual a 1 por r elevado a n menos 1 entre r menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a sumar 8 términos de una progresión que empieza con 1 y la razón vale 2. Es decir, serían 3, el 6, el 12, el 24 y así sucesivamente los tendría que sumar todos. Yo si los sustituyo en la expresión me quedaría algo así. Haciendo operaciones me queda que la suma sería 765. Y ahora la suma de infinitos términos. Bueno, antes de nada fijaros en esta progresión. Si yo voy sumando todos estos términos, es una progresión geométrica también, en la que yo voy dividiendo entre 5, ¿vale? Entonces si yo sumo esto, 5 y 1, 6, y ahora 6 y 0,2, 6,2, y ahora le sumo el 0,04, 6,24, 6,28, 6,8, 4, 2, 8, 1, 6, y así sucesivamente, ¿vale? Parece que por mucho que yo vaya obteniendo más términos, esta progresión no va a ir sumando cada vez más números, es decir, parece que tiende a valer siempre el mismo número. Entonces esto se puede hacer, la suma de todos los términos se podría calcular. Y en una progresión geométrica, esto se puede hacer cuando la razón está comprendida entre menos 1 y 1. Si vale otro valor diferente, si vale más de 1 o menos de menos 1, no lo podría hacer, ¿de acuerdo? Y esta expresión es la suma de los infinitos términos, se calcula como a sub 1 entre 1 menos r. Vamos a ver un ejemplo. Para mi caso, en el que a sub 1 vale 5 y la razón es un quinto, ¿vale? Es decir, 0,2, si yo hago las operaciones, obtengo que es 25 cuartos, o lo que es lo mismo, 25 cuartos, 12,5. Perdón, 6,25. Bueno, hasta aquí con este tema. Sé que es un poquito denso. Intentar prestarle atención y si tenemos alguna duda, lo vemos en clase. Venga, chao.